Tenemos en planta y alzado un cuadrado y dentro de ese cuadrado tenemos estos dos detalles que corresponden a circunferencias en las esquinas. Cuando tenemos algo así en las dos vistas y al mismo tiempo tenemos una circunferencia centrada en la cara, esto habría que calcular exactamente cómo es de grande la circunferencia. La forma de calcularlo sería simplemente, si yo continúo aquí esta circunferencia, pues tengo que en realidad esta circunferencia corta en este punto y en este punto. Bueno, al proyectar este punto aquí tiene que coincidir con este, y lo mismo, al proyectar este punto tiene que coincidir con este. Bueno, pues esa sería la proyección en planta y alzado de un cubo que tiene un hueco esférico en su interior. Vamos a ver cómo se dibuja eso en axonometría. Entonces dibujamos, vamos a hacerla por ejemplo isométrica, quiere decir los tres ángulos iguales, dibujamos los tres ejes. Y ahora cogemos la elipse, la plantilla de elipses isométrica. Tenemos, bueno, más exacto sería hacerlo así, ya que esto nos da los ejes también. A ver. Tenemos un eje, dos ejes y el tercer eje. Bueno, una vez que tenemos los ejes, prolongamos la línea, hacemos desde un punto una ortogonal. Y ahora en el centro, ya que esta distancia es igual que esta, hacemos una semicircunferencia con este radio hasta que corte a la prolongación. Lo mismo aquí. Aquí hacemos lo mismo, prolongamos el eje, hacemos la ortogonal y hacemos otra semicircunferencia que va a pasar también por ese punto. Bueno, ni que decir tiene que en realidad, como estamos en isometría, pues con tener una cara casi nos llegaba. Pero bueno, así es más intuitivo. Dibujamos el cuadrado, vamos a hacer por ejemplo que llegue hasta aquí. Dibujamos aquí un cuadrado, como estamos en isométrico pasa por esta línea. Y lo mismo, dibujamos aquí también en el triángulo este abatido de la pirámide, que pasa por este vértice, el mismo cuadrado, con la misma dimensión. Y tenemos aquí también el cuadrado. Dibujaremos sobre él también las circunferencias que luego proyectaremos. Entonces hacemos la circunferencia que agujerea la superficie. Podría ser por ejemplo esta. Esta circunferencia agujerea el poliedro, detectando aquí los puntos del contorno de los huecos. Por tanto el hueco viene exactamente, es una circunferencia con ese diámetro. Buscando esto habría que hacerlo con compás, pero bueno, así es más rápido. Tenemos entonces ahí la circunferencia, estaría bien centrada. Bueno, tenemos el cuadrado y la circunferencia centrada. Y luego tendríamos aquí estas líneas discontinuas. Bueno, una vez que tenemos esto en las dos caras es cuando las proyectamos. Si proyectamos esto aquí, tenemos que esta dimensión se va a reducir a esto. Esto lo podríamos doblar y ver que efectivamente visto desde arriba pues coincide con lo que vamos a dibujar aquí. Entonces si esta línea es paralela a esta, aquí también lo será. Esta será paralela a esta. Si esta corta aquí, esta también cortará en ese punto. Si proyectamos este punto, cae aquí sobre este eje. Y ahora hacemos una paralela a esta, igual que esta es paralela a esta. Tenemos ya el cuadrado. Lo mismo hacemos aquí. Si prolongamos esta, pues esta vendrá por aquí. Bueno, aunque no está muy preciso, bueno, tendría que salir, porque estamos en isométrico, un hexágono regular. Una vez que tenemos el hexágono regular de contorno del cubo, entonces vamos a hacer lo que es los huecos. Bueno, resulta que la esfera ya la dibujamos, viene por aquí, el contorno viene por aquí de la esfera. Bueno, pues según eso, como sabemos que todos los elementos están alineados, las tangentes son invariantes, podríamos hacer una esfera que obviamente tendrá el mismo tamaño que esa, la que sea, por ejemplo esta. Tomando este centro y tomando ese radio, hacemos ya el contorno
el contorno de la esfera. Bueno, en realidad esta es la esfera. Alguien me dirá, ¿y cómo es que aquí sobresale de la figura la hueca y aquí no? Porque en realidad estamos en una proyección, como podemos ver bajo este punto de vista, por decirlo así, esto está dentro de los vértices, o sea, está hacia adentro. Lo que sí sabemos es que esta esfera, que está ahí perfectamente centrada, que tiene este tamaño, vamos a centrarlo un poco mejor, en realidad corta a todas las caras según circunferencias que se ven como elipses, y son elipses isométricas. Entonces cogeremos la elipse que tiene en realidad, resulta que la esfera corta en estos dos puntos, entonces estos dos puntos hay que proyectarlos según esta dirección y según esta dirección. Bueno, pues la elipse que tenemos aquí va a ser tangente a esas dos líneas. Entonces buscamos la tangente y va a ser también del mismo, va a ser, aparte de ser tangente, va a tener el eje mayor aquí sobre esta línea, sobre la línea vertical, va a ser tangente, y va a ser tangente también a la esfera aquí arriba. Bueno, pues esta elipse que utilizamos en realidad habría que hacerla en todas las líneas. La elipse ya tiene aquí los ejes, si lo hacemos bien, pues los ejes tienen que aparecer ahí, o sea, coincidentes los ejes con el eje mayor de la elipse. Tenemos las tres elipses que se ven, y ahora habría que hacer las de atrás. Tendríamos una, tendríamos aquí otra, también el eje menor coincidente con el eje Y, y tendríamos aquí la otra, el eje menor de la elipse coincidente con el eje Z. Bueno, una vez que hemos hecho ya las 6 elipses, pues ahora ya solo habría que marcar las que realmente se ven. Y como tenemos que las tres caras visibles son estas, pues tendremos aquí una elipse. Vamos a coger otro, por ejemplo este. Bueno, cogemos esto y tenemos la elipse que habíamos utilizado, creo que era esta. Entonces esta sería la visible, esta también se vería, y esta también. Son tres elipses tangentes a la circunferencia del contorno de la esfera, que en realidad como tal no existe. Y ahora tendríamos las líneas de la figura del cubo. Bueno, pues ese sería un cubo con un hueco esférico en su interior, perfectamente centrado. Veríamos el interior de esta curva, veríamos aquí el interior también, el interior, y lo mismo aquí y aquí. Las líneas sería todo igual, vamos, no puede quedar esto más grueso que esto, etcétera, y perfectamente centrado. Luego habría que dibujar las líneas discontinuas, el contorno del hueco de la esfera, lo mismo el contorno, el hueco que no se ve la línea del contorno, todo eso discontinuo, lo que realmente existe aunque no se ve. Bueno, pues ese sería, también tendríamos las líneas discontinuas de las aristas del cubo. Aquí sería visible, no, perdón, aquí sería discontinuo porque es la superficie esférica, lo que lo deja ver lo mismo, aquí sería todo discontinuo hasta ahí al final, y aquí también discontinuo. Bueno, como no se distingue muy bien, siempre insisto que se marquen las líneas con más fuerza, lo que sería el hueco, ¿no? Pues marcamos un poco mejor las líneas para distinguir bien la pieza, ¿no? Entonces ahora ya se percibe que ese sería el hueco esférico de la figura, ¿no? O sea, habría que incidir bien en las líneas que realmente se ven, y luego si queremos incidimos un poco más en las discontinuas, pero interesa más entender la pieza
que todo lo demás. Lógicamente esta se vería, esta también, esto y esto. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. En isométrica, un cubo con un hueco esférico. Hay que decir que en realidad, por ejemplo, para esta elipse, pues tengo, si yo hago por el centro una línea paralela al eje de giro, o también ortogonal a esta, pues tengo que este en realidad es el eje mayor de esta elipse. O sea que podría proyectar esto perfectamente. Vale. Bueno, y podríamos proyectar también el eje menor de la elipse. El eje menor de la elipse en realidad ya quedamos en que era esto. Era esto, ¿no? Entonces, esta dirección también la podríamos proyectar, pues si queremos, según esta dirección. Pero bueno, hay una forma más fácil de entenderlo, y es, como ahí está en el espacio, es si yo tengo, por ejemplo, los tres ejes en asonometría isométrica, y tengo una circunferencia, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Resulta que esta circunferencia está, por ejemplo, en la cara abatida. Bueno, pues si yo tengo este eje de la elipse, al proyectarlo según esta dirección, aquí hago una ortogonal y traigo por aquí la línea. Y lo mismo hago una ortogonal a esta línea, traigo por aquí y traigo por aquí. Y el contorno de la figura viene por aquí. Bueno, sabemos que este eje, que voy a marcar en color verde, se reduce en realidad a este. Esa es la reducción. Y que el eje mayor de esta circunferencia, en realidad tiene los dos ejes iguales, pero va a ser el eje mayor de la elipse, va a venir desde el punto medio de aquí a aquí. Bueno, ahí tendríamos ya la elipse, que también sería tangente, porque esto lo es. La elipse con los dos ejes. El eje menor que proyectamos ortogonal, ortogonal, o sea, ortogonal si queremos a esta dirección, luego paralela a esa dirección y luego ortogonal. Ahí vemos la relación que existe entre los dos ejes. Este eje es invariable porque al girar el triángulo coincide, mientras que este eje se ha reducido, este punto se ha transformado en este al desabatir y este se ha transformado en este. Bueno, sería el fundamento de los ejes de las elipses.